nombre es Melvin Bolívar, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Soy alumno del profesor Alcides Cádiz en la cátedra online Proceso de Manufactura. En esta oportunidad les voy a hablar sobre taladro, parte del taladro, función, utilidad y prevención. ¿Qué es un taladro? Taladro es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de todos los agujeros, que se le hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan estas máquinas por su sencillez de manejo y tienen dos movimientos. El primer movimiento es el de rotación de la broca que le imprime el motor de la máquina mediante transmisión por poleas y engranajes, y el segundo movimiento es el de rotación de avance de la broca, que puede realizarse de forma manual sensitiva o de forma automática si incorpora transmisión para hacerlo. Entre las partes del taladro tenemos lo que son el cable de alimentación, el botón de uso continuo, la palanca selectora de giro, la perilla reguladora de velocidad, el interruptor, el motor en la parte de aquí de adentro, el broquero y por último la llave del broquero. La función del taladro: entre las funciones que cumple esta máquina herramienta, aparte de perforar, también mejorar los barrenos o agujeros mediante el acople de accesorios, también lijar, fresar, atornillar y más. La utilidad de esta máquina herramienta es utilizado tanto para trabajos de bricolaje como para pequeñas reparaciones que cotidianamente realizamos en el hogar. Para utilizar esta máquina herramienta se tienen que llevar a cabo puntos esenciales para que la terminación del trabajo quede correctamente. Uno de los puntos principales es la pieza que se va a perforar. Dicha pieza tiene que estar bien fijada de modo que no haya ningún desplazamiento. Para fijar la pieza es necesario utilizar un tornillo de banco o un tornillo de sujeción. También las cosas que hay que llevar a cabo en la utilidad de dicha máquina es que si se quiere hacer una perforación de mayor magnitud, un agujero de mayor magnitud, se tiene que empezar primero con una broca pequeña y luego una broca de mayor tamaño. Otra cosa también que es recomendable antes de hacer el trabajo del taladrado con la máquina, es necesario y es muy recomendable hacer una práctica en una pieza inservible, para cuando ya llegue la oportunidad de trabajar con la pieza servible, tengamos la agilidad suficiente para hacer el agujero. Prevención al momento de usar esta pieza. Entre ellos están las prevenciones. Hay distintos aspectos que hay que llegar a cabo y hay que estar muy pendientes. La primera prevención es, al momento de usar de la operación del taladrado, se tiene que usar protección, que viene siendo gafas o pantallas contra impactos. Pantallas contra impactos que sean para prevenir cualquier tipo de accidente cuando se está haciendo la operación del taladrado. La siguiente prevención sería que al momento de la operación de afilar la broca, debe usarse también protección ocular. También las virutas que suelta que aparecen en el proceso de taladrado, nunca deben retirarse con la mano. Se debe retirarse con un cepillo o una escobilla. También en el proceso de taladrado, para usar el taladro, en pocas palabras ya, para usar el taladro debe llevarse ropa ajustada. Y debe llevarse igualmente también un calzado de seguridad contra los cortes, contra los pinchazos de las virutas y las caídas de las piezas de gran tamaño. Al momento de taladrar, no se deben de llevar relojes, ni bufandas, ni corbatas, ni cadenas, ni pulseras. En cualquier caso, hay que estar muy pendiente de no acercarnos tanto al eje de giro del taladro. Y por último, usar guantes en el proceso de taladrado, en la operación del taladrado,
en el proceso de taladrado, si se usan guantes, pueden ocurrir accidentes, ya que en el momento que esté en marcha dicha máquina, no se tienen que usarse los guantes, sino el tipo de guante que se emplea para trabajar con este tipo de máquina, en este caso el taladro, son los guantes son los guantes de goma fina. Y aquí culmina nuestro video, muchas gracias.